Hola, les saluda el pastor Manuel Gómez y quiero responder a varias preguntas que son un trabajo académico. De pronto le puede bendecir a usted, quizás sí, quizás no. De todas formas, acá en el canal le comparto que es un trabajo académico. La primera pregunta dice, ¿qué es necesario que permanezca en mi corazón para ser cosechado? En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 9, versículo 10, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Juan habla de la simiente de Dios refiriéndose a la semilla, a la siembra que Dios hace en el corazón de una persona. ¿Qué es lo que debe permanecer en una persona para dar fruto, para ser cosechado? La palabra de Dios. Lo que Dios siembra en nosotros, la simiente de Dios en la persona es su palabra. Esa es la semilla que Dios siembra. Por eso Jesús dijo, si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Dios siembra su palabra como una semilla en nuestros corazones y nosotros debemos de garantizar, debemos de cuidar que esa palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones permanezca, porque los hijos de Dios llevan la simiente, llevan el ADN, llevan la siembra de Dios, la palabra de Dios en nuestros corazones. La siguiente pregunta dice, si dos semillas son sembradas en el campo, ¿cuál es la realidad del campo? Hay un pasaje en el libro de el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 27 en adelante, donde Dios dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Dios acá nos está hablando que el pueblo de Dios, que en Israel y en Judá fueron sembradas dos semillas, una simiente de hombre. Esa es una alusión a la palabra de Dios, al linaje de Dios, a Jesucristo. Y la simiente de animal es un lenguaje figurado que tiene que ver con Satanás. Animal en el contexto tiene que ver con un hombre que no tiene entendimiento. Con frecuencia, la Biblia de manera figurada se refiere al animal como una persona que no tiene entendimiento. Y la simiente animal es una simiente que viene de Satanás. No es una semilla de Dios, no es la palabra de Dios, sino que Satanás planta en las personas una mentira, dogma de hombre, engaños. Pero Dios pone una palabra. Así es que si nosotros tenemos la palabra de Dios, seremos hijos de Dios. Esa es nuestra condición. Por eso el Hijo de Dios no vive una vida de pecado, porque la palabra de Dios está en él. Y la palabra nos redarguye para que nosotros podamos honrar a Dios. Pero Satanás siembra en la persona mentira e engaño, y esta persona vive en un estado de mentira, vive en un estado de ceguera espiritual, sin entendimiento, como un animal. Por razones de tiempo no puedo entrar en todos los detalles del pasaje, pero esa es la realidad. Hay dos semillas sembradas. Los hijos de Dios tenemos la semilla de Dios, su palabra. La tercera pregunta dice, si estoy en posición de liderazgo con otros creyentes, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Enseñarle. Toda persona que esté en posición de liderazgo debe ayudar a su grupo a crecer.
y a crecer en entendimiento, a crecer en la palabra de Dios. El mayor desafío que tenemos los cristianos y las personas que lideramos a otros es ayudarles a crecer y crecer en obediencia a la palabra, pero también crecer en conocimiento de la palabra. Hay un descuido completo por el crecimiento y por el crecimiento personal, el crecimiento en la obediencia y el crecimiento de conocimiento. Nosotros debemos de garantizar que estamos creciendo. Eso significa muchas veces tener que estudiar las Escrituras de una manera sistemática, de una manera ordenada, de una manera sistematizada. No podemos estudiar y leer las Escrituras de manera desordenada. Debemos de leerla con propósito y de manera tal que podamos llenar nuestra parte cognitiva, llenar nuestro espíritu, nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero también nuestra parte cognitiva. Así es que toda persona que esté en posición de liderazgo debe ayudar a los demás a crecer. Eso es lo que ese es nuestro principal desafío para los que estamos dirigiendo personas. Y quiero terminar con esta pregunta. ¿Cuál es nuestra condición para las personas que no conocen del fin de la era, del fin del mundo? Todas las personas que no conocen acerca del fin de la era, acerca del fin del mundo, vivimos en una condición de ceguera espiritual. La falta de conocimiento de Dios, la Biblia lo califica como una persona ciega, como una persona que no ve espiritualmente. Pero Dios y las personas ciegas están esclavizadas, están encarceladas y necesitan ser liberadas. Y Dios, a través de su palabra, nos llama a que nosotros salgamos de esa ceguera espiritual. Y debemos de crecer en todo lo que tiene que ver con el fin del siglo, con las profecías. Las profecías, cuando no se han cumplido, están selladas. Las profecías son abiertas y vienen a un pleno conocimiento y a un pleno entendimiento cuando son cumplidas. Nuestro deber como persona es estudiar las profecías, porque las profecías contienen la voluntad de Dios. Y las profecías que tienen que ver con el final del siglo, tienen que ver con la final de la era, con un cumplimiento. Por ejemplo, cuando Jesús vino en su primera venida, allí se dio un cambio de era, se dio un cumplimiento a muchas profecías y se dio un cambio de era, un fin de siglo. Y su segunda venida será un fin de siglo, será el cumplimiento de muchas profecías. Que el Señor les bendiga, espero les haya bendecido.